Muchas gracias, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días todavía. Así como dice Brenda, hemos hecho una gran alianza con PSW y ha funcionado bastante bien. Y sobre todo hoy que vamos a hablar de estos modelos de la norma 035, factores psicosociales. En DECIRES nos hemos ido especializando. Hoy estará Diana Castellanos con nosotros. Ella se especializa mucho en el proceso de la implementación de la norma. Yo me especializo principalmente en las implicaciones emocionales, el estrés laboral, este tipo de dinámicas sobre psicología organizacional. Y bueno, lo que creemos normalmente es que en la medida en que las personas estén bien en una empresa, van a funcionar en su día a día, en su trabajo. Y justamente es en lo que nos centramos nosotros. Esta alianza que hemos hecho con PSW ha fortalecido mucho la manera de abordar esta norma porque nos da algo que es muy importante. Los factores psicosociales no son fácilmente medibles, son intangibles. Sin embargo, la norma nos da parámetros para medirlos y las aplicaciones que nos ofrece PSW nos permiten de una manera cuantitativa hacerlo. Entonces, ¿cuál es uno de los beneficios de esta norma? Pues uno de los beneficios principales, y es parte de lo que estamos haciendo, es identificar, es como ir a un médico y el médico te manda análisis. Sí, es lo que hace la norma. Anteriormente, cómo abordábamos los temas organizacionales, los temas humanos en las empresas, normalmente los abordábamos de una manera, bueno, pues creo que nos falta trabajo en equipo, hacíamos a lo mejor una detección de necesidades de capacitación, desarrollábamos nuestros planes de carrera. Sin embargo, esta norma puede cambiar completamente la cultura en un negocio, puede cambiar completamente la cultura para abordar esto. Entonces, tiene diferentes parámetros. Desde un parámetro de cumplir con la ley, ¿sí?, con la nueva normatividad que nos exige el gobierno desde el año 2018. Otra es cambiar realmente la cultura dentro de la organización. Y el tercero es ir a fondo para, de raíz, identificar cuál es alguna problemática que podamos presentar y nos permita evolucionar a nuestra empresa, a nuestra organización. Entonces, es muy importante. Normalmente lo que vemos en las empresas es que le damos una receta o le damos a una empresa una solución, busca la empresa una solución que no se ha analizado suficiente. Todas estas herramientas, todos estos procesos, la misma norma nos da la posibilidad de analizar a fondo. Entonces, muchas veces le estamos dando a una persona que tiene un tumor en el cerebro una aspirina para mejorar algo. Y eso no es funcional, así no debe de ser. Lo que debemos de hacer es primero hacer análisis, ver realmente qué tiene. A lo mejor no necesitaba la aspirina, requería otro medicamento, a lo mejor simplemente era algo que debíamos de esperar. Y esto tiene mucho que ver con el estrés, algo que se ha satanizado mucho con la norma 035 y que es parte de que no entender estas dinámicas. Es que en los últimos años el estrés se ha incrementado a nivel mundial. ¿Sí? No es una cosa de los últimos 2 o 3 años, tenemos cerca de 30 años en un incremento del estrés. Me parece que se está filtrando ahí algún sonido. Les digo para que si tienen como somos 127 en la sala, sí requerimos que pongan en silencio sus micrófonos para que podamos seguir platicando. Entonces, ¿qué sucede? El estrés se ha incrementado de una manera exponencial en los últimos 30 años, a raíz de que un estudio de la Universidad de Princeton nos enseña que hemos aumentado la cantidad de información en nuestro entorno de una manera brutal. En los años 70, 60, 70, la Universidad de Princeton hace un estudio, en 1973 arroja estos resultados y detecta que una persona recibe 60,000 estímulos informativos al año. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues se vuelve a hacer el estudio en el año 2015 por la misma universidad y el incremento fue una cosa que no se creía. De hecho, se replicaron varios estudios para ver que la información fuera verídica y se confirmó que estamos recibiendo en la actualidad 60 millones de estímulos. Entonces, siempre hago una analogía con el pasado. ¿Qué sucede? Cuando yo aprendí a manejar hace 35 años, 36 años, yo recuerdo que cuando alguien se me cerraba en el coche, si yo le tocaba el claxon, normalmente la reacción de esa persona era hacerse a un lado, dejarme pasar, se acomodaba más o menos a la misma altura y normalmente me veía y me saludaba y me pedía disculpas, al igual si me pasaba a mí.
Digo, de repente alguna persona no lo hacía, pero en general esa era la reacción. Yo les pregunto qué está pasando hoy en día. Si alguien se te cierra en el carro y le tocas el claxon, ¿cuál es la reacción? Normalmente es una reacción airada, es una reacción un poco exagerada, es una reacción estresada, y eso es parte de lo que la norma revisa. Entonces, si quieren, vemos la siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice qué está pasando ahora. Si de por sí, por la gran cantidad de información, el contexto del estrés se ha incrementado, en este momento, como una situación real que estamos enfrentando, el estrés se está incrementando de una manera impresionante. Y aquí hay un dato curioso. La gente dice, no, yo no sufro de estrés, a mí no me va a pasar. Estos primeros 15 días de la contingencia no me sentía yo muy a gusto, pero en los últimos meses ya como que me estabilicé. Sin embargo, no es del todo esto real. A todos nos está afectando de una u otra forma porque el estrés afecta a cualquier persona. El estrés es algo real, algo que sucede en nuestra organización, en nuestra vida diaria, que es visible, que es identificable, que lo podemos observar. En este caso, las cuestiones económicas, el COVID, el contexto del COVID, y como les mencioné, algo que se ha ido acumulando a lo largo de los años y tiene nuestro tanque de agua al límite de desbordarse, el estrés está al tope, es toda esta cantidad de información que procesamos. Nuestro cerebro es como un celular que de hace 6, 7 años no tiene la capacidad de procesar la cantidad de información que tenemos hoy en día. Si a un celular de hoy en día le ponemos toda la información, todas las aplicaciones que usamos, pues lo que sucedería es que se bloquearía, colapsaría y no funcionaría. Eso es el estrés finalmente. Si lo traemos al contexto actual, demasiadas cosas que resolver, muchas situaciones en nuestro entorno, y remata esta cuestión del COVID. ¿Qué sucede? La gente posiblemente idealizó el home office, la gente posiblemente idealizó que esto no iba a ser tan crítico, y empiezan a suceder algunas situaciones muy fuertes. Ya en este contexto llevamos cerca de 109 días, 110 días en esta contingencia, ¿sí? ¿Y qué va pasando con esta contingencia? Bueno, pues la gente que es ansiosa ya tiene una predisposición, eso ya viene en nuestra genética, ya es algo que nosotros mismos creamos. Pero cuando ya suceden cosas como las que estamos viviendo, la ansiedad se detona y entonces sube. Si yo tengo una predisposición a la ansiedad, el estrés va a ser más fuerte para mí. Por eso hay tanta diferencia entre unas personas más estresadas y otras. Normalmente el que es ansioso, el que siempre trae un cierto nerviosismo, está constantemente pensando cosas, creando ideas, no está del todo tranquilo. Cuando sucede algo real que nos estresa, nos detona. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos con esta situación? Con un exceso de estrés, y ojo, aquí les quiero decir algo muy interesante que no lo van a creer. Se ha satanizado la norma y que el jefe es el responsable ahora de cuidarlo. Eso no es cierto. Lo único importante es crear un ambiente de prevención. Si yo creo un ambiente de prevención en una organización, es como ir a checarme al médico constantemente o eventualmente para medir que esto no se me desborde. El estrés no es malo. Gracias al estrés nos motivamos. Cuando algo te estresa, te motivas a aprender, a salir de la situación apremiante, a moverte hacia un punto diferente. ¿Cuál es el problema del estrés? Cuando el estrés ya se incrementa o dura mucho. Ahorita vamos a ver unos indicadores y algunas características que nos afectan. Ese es el verdadero problema del estrés. Y cuando esto es permanente, cuando esto es duradero, cuando ya lleva demasiado tiempo, la posibilidad es sufrir diferentes tipos de padecimiento. Trastornos por ansiedad, trastornos del estado de ánimo, que los conocemos normalmente como depresiones, diferentes tipos de estrés postraumático. Seguramente tendremos estrés postraumático cuando esto termine. Es como cuando tiembla muy fuerte allá en la Ciudad de México, en Oaxaca, y después hay temblores pequeños. La gente en los siguientes meses o hasta años anda con una sensación apremiante. Entonces, como les comenté, el estrés es algo real, sucede, y la norma nos ayuda mucho a entender, medir, ¿sí?, y controlar este tipo de factores previo. Entonces, aquí otro punto, la depresión sí sucede, pero sí les puedo decir que en el trabajo, la gente trabajadora poco cae en depresión. El problema es que se agregó este contexto del COVID
Y entonces sí se están incrementando algunos tipos de estrés, algunos tipos de ansiedad y nos están llevando a la gente a depresión. ¿Cuál es el problema? El problema es que si no lo prevemos, si no lo analizamos antes, vamos a tener una gran cantidad de gente, tanto en la vida pública como en la vida privada, así como en la vida laboral, generando conflictos y problemas por esta situación. Entonces, si quieren, vemos la siguiente lámina para ir dando contexto a lo que vamos a platicar. ¿Qué está pasando? Bueno, pues al haber una situación como la que estamos viviendo, realmente sí, toda la gente, ojo, es que a lo mejor yo no lo siento tanto, bueno, puede ser que tú seas una persona que tiene niveles de ansiedad más bajo, más limitado, así te tocó esa parte genética que te regaló más tranquilidad, más estabilidad. Sin embargo, al haber una situación real en el contexto, en el entorno, forzosamente nos estamos estresando. ¿Por qué? Porque tu organismo naturalmente genera ciertas sustancias, noradrenalina, adrenalina, especialmente el cortisol, que generan ese estrés. ¿Por qué? Porque es una reacción a lo que está sucediendo. Cambio de estilo de vida, pérdida de nuestras relaciones humanas, conflictos económicos, situaciones de muerte, y ahora sí ya le podemos poner nombre y apellido a lo que está pasando. Ya conocemos personas cercanas que han perdido la vida, lo cual obviamente incrementa todos estos factores y nos genera esta angustia. ¿Qué pasa? Bueno, si esto no lo manejamos y está todavía bajo el control del 80-90% de la gente, aun cuando el estrés se ha incrementado, ahorita estamos calculando que ya el nivel de ansiedad, estrés y depresión está subiendo al 60%, la gente ya quiere un punto final, y aquí hay algo interesante. Nuestro lóbulo frontal, que es donde radican nuestras funciones ejecutivas, el pensamiento, la lógica, el razonamiento, es un área que no siente, no es sensible, es un área lógica, es como una computadora. Cuando estamos en contextos como el que estamos viviendo actualmente, es muy difícil para el lóbulo frontal, muy difícil poder ver a futuro, poder planear, poder tener certidumbre. Entonces está constantemente buscando certidumbre. ¿Cuándo termina esto? ¿Cuándo vamos a lograr otra vez trabajar de una manera normal? Y ahí está uno de los puntos críticos en este sentido. Cuando este lóbulo frontal no tiene la certidumbre de lo que va a suceder, se enciende el sistema límbico, un sistema primitivo que no es lógico, es analógico, es reaccionario, es emocional, y es en donde radican muchas de estas situaciones que nos estresan. Hay una como almendrita ahí en el sistema límbico que se llama amígdala, y de ahí surgen todas las sustancias que nos provocan lo que vamos a ver a continuación. Entonces, son estos síntomas, 4 síntomas que todos nosotros debemos de estar analizando para tener la certidumbre de que el estrés no se nos está desbordando. El primer síntoma se llama somatización. Me puede doler la cabeza, puedo tener problemas de dolores musculares, dolores articulares, de repente un poco de hipertensión, cansancio, empiezo a comer de más, situaciones que se pueden estar presentando continuamente en este contexto. Ahora, ¿esto es grave? No, pero siempre es un foco de alerta, es un foco amarillo. Yo doy mi experiencia, inicia este problema en marzo, 19 de marzo, recuerdo muy bien la fecha. Empiezo en la empresa, Diana, Jader y yo, empezamos a mandar a la gente a casa, nosotros nos vamos a casa, y yo pensé que pues, me sentía irritable 15 días por las cuestiones económicas, los ajustes, el cambio, pero no me di cuenta que yo estaba somatizando mi estrés. Yo, con mi soberbia de psicólogo, creí que a mí no me iba a pasar, que tenía todas las estrategias, las técnicas perfectamente conocidas, y resulta que yo en 20 años no me había parado en un quirófano. Y la última vez, hace 20 años, había sido por una cirugía en la rodilla jugando fútbol. Y en mayo tuve 2 intervenciones por infecciones. ¿Por qué? Porque mi sistema inmunológico se deprimió por el estrés. Yo no lo podía creer. Y me pasé prácticamente todo mayo y un pedacito de junio en cirugías, con problemas. ¿Por qué? Yo no lo quería aceptar, pero era esto, una somatización. Ese es el primer síntoma que tenemos que revisar. Puede ser que no nos pase. Normalmente la gente que se contiene mucho puede somatizar, puede manifestarlo de esta manera. Y esto, la norma lo mide, lo identifica. Ya verán con Diana cuáles son las clasificaciones que nos da la norma. Si quieren, pasamos al segundo síntoma, es la siguiente lámina. La siguiente lámina nos dice que hay síntomas no solamente físicos, sino síntomas mentales. ¿Cuáles son estos procesos mentales o cognitivos?
Los procesos mentales o cognitivos es cuando te empiezas a sentir un poco aturdido, confundido, de repente te sientes saturado de mucha información, sientes que no procesas rápido la información, te sientes un poco aletargado, ¿sí? Te sientes menos efectivo, te obsesionas con una idea y estás dándole vueltas, te desubicas en el espacio-tiempo. Esos son síntomas. Ahora, me pasa una vez, me pasó en algún momento, no te preocupes, pero ponte atento de que estos síntomas no deben de ser normales. Me pasó con una persona una señora mayor que ha estado confinada por prácticamente estos 109 días, se empezó a conectar a través de la plataforma Zoom para conectarse con sus amigos, con sus amistades más o menos de la misma edad, que tenían reuniones habituales, y lo que le estaba pasando a esta señora es que cada vez que apagaba la reunión, ella se desubicaba y sentía que acababa de llegar de la calle, que había dejado prendidos sus climas, que había dejado prendido su luz, y era una desubicación por esta causa. Bueno, le pasó 2 veces, es una alerta, eso le comentamos, pero no pasa nada. Ese es el segundo síntoma que tenemos que analizar para identificar si el estrés nos está abordando. Somatización, problemas mentales, ¿sí? No quiere decir que todos tienen que aplicar. Hay personas que cuando tienen todos los síntomas ya es crítico. Puede ser uno, puede ser otro, pueden ser 2 o 3 de ellos. El tercer síntoma son trastornos emocionales, problemas emocionales, estados de ánimo. Cuando me siento triste, me siento muy ansioso, si no hay un porqué, y de repente estoy creando en mi mente escenarios no muy adecuados, me siento malhumorado, me siento frustrado, me siento apático, anhedónico, todo eso que me gustaba hacer ya no lo quiero hacer. Me pongo muy intolerante con la gente, me siento desmotivado, me aíslo. Ese es otro síntoma muy importante que se puede presentar por el estrés. No podemos caer en, como les digo, en 1, 2 o 3 o en los 4. Ahorita vamos a ver cómo identificar si todavía para mí es manejable o no. Entonces vamos al cuarto síntoma. El cuarto síntoma está asociado al comportamiento, a las conductas, ya a situaciones relacionales, que también por eso la norma dice factores psico, los que acabo de hablar, sociales, las relaciones, el intercambio. En una empresa pasa, ¿sí? Hoy estuvimos, Diana y yo, en una entrevista antes de este webinar, y curiosamente una persona nos dijo que está muy estresado y que ya lo atrapó el alcoholismo, que ya no tiene control, que antes se tomaba 2 copitas para calmarse y en este momento ya no puede. Esos son problemas conductuales. Otra persona en otra empresa que yo coacheo me comentó que en una semana estuvo haciendo gastos compulsivamente. Se metía a Amazon, se metía a estas plataformas y gastaba y compraba hasta que su familia le dijo: ¿qué te está pasando? Estás haciendo cosas extrañas. Entonces puede ser constantemente ver televisión, las redes sociales nos pueden atrapar, el celular, el internet, tener momentos de risas nerviosas, de repente estar viendo Rápido y Furioso y soltar el llanto, cosas de ese tipo que también nos pueden llevar al consumo excesivo de otras sustancias. Entonces, ¿cómo identifico si estos 4 síntomas, ¿sí? Digo, si se juntan los 4 ya es serio, pero ¿cómo identifico si ya se está desbordando el estrés en mí y tengo que hacer algo? Y es algo que la norma identifica, pero ya a nivel empresa, a nivel organizacional. Como les digo, cambia la cultura y mejora el estado de ánimo de las personas. Primer indicador se llama intensidad. Cualquiera de estos 4 síntomas que les acabo de platicar, cualquiera. Si se presenta intensamente ya es un indicador, ¿sí? Un dolorazo de cabeza. Oye, pon alerta. Es el primer semáforo. Por ejemplo, se los voy a cambiar un poco de contexto. Un niño chiquito que siempre se porta bien, es educado, es tranquilo, no hace berrinches. Un día en el súper, la mamá no le quiere comprar su paleta payaso y el chamaco se tira al piso, hace un desorden, patalea, grita. Ojo, eso fue muy intenso para las reacciones normales que tiene él. En este caso estamos hablando de 4 síntomas que podrían presentar esa intensidad, ¿sí? Demasiada intensidad, hay que empezar a observar. Si la reacción es muy intensa en cualquiera de estos 4 aspectos: salud, somatización, mental, confusión, estado de ánimo, tristeza, irritabilidad o comportamientos normalmente compulsivos, es el primer indicador. Ahora, ¿le pasó 1 o 2 veces? Bueno, fue un mal día. Simplemente mantente observando. Segundo, y esto lo mide la norma, frecuencia.
¿Qué es la frecuencia? Mira, le ha estado pasando toda esta semana, todos los días. Anda con dolor de cabeza o anda contestando raro, como que no se concentra en el trabajo, no se mete en las actividades, está cometiendo muchos errores o definitivamente está llegando a un punto que lo veo apagado o lo veo muy irritable o anda haciendo cosas raras, ¿sí? Y lo está haciendo todos los días. Híjole, ya el semáforo pasó a otro nivel y tenemos que estar muy al tanto. Nos puede pasar a cualquiera, es el momento de poner cartas en el asunto, empezar a tener estrategias de contención, empezar a generar algunos procesos que nos puedan disminuir esto. Tercer indicador, y ahí sí ya sabemos que es algo que se desbordó, que se fue más allá de lo normal y que hay que trabajar, abordar de una manera puntual. La duración. Si yo le pregunto a una persona, ¿cuántas veces ha tenido esas reacciones tan intensas? Mira, toda la semana, pero ya lleva así más de 2 semanas. Oh, ya cuando se dice 2 a 3 semanas, la duración se considera un factor estresante que ya está afectando a la persona y que ya no va a poder tener controlar porque de una u otra forma le va a afectar. Entonces, esos son los principales indicadores. Y aquí yo les quiero decir algo importante con esto. La norma, cuando la hemos medido, hemos trabajado ya con muchas empresas, más de 25 en este periodo, casi año y medio. Lo que hemos encontrado Diana y yo es que la mayor cantidad de la gente, cuando presenta algo, cuando se mide algo, es más un factor de estrés, no es un factor de una enfermedad mental o un trastorno mental. En un promedio de una población de aproximadamente 1000 personas, es solamente 10 personas las que salen con afectaciones mentales. Entonces, se ha centrado mucho observar la norma hacia la afectación mental. No, es hacia la prevención, hacia lo que les acabo de decir. Si ya tuvo una reacción intensa, ¿para qué seguir permitiendo que eso se vuelva constante? ¿Sí? Que se vuelva frecuente. ¿Y para qué permitir que después llegue a un punto en donde esto se vuelva duradero? Si empezamos ahorita en este contexto a tener mucha gente así en las empresas y no lo podemos contener, no tenemos la prevención, nos va a afectar. Entonces, parte de lo que yo les hablo aquí es muy psicológico, ahorita verán la otra parte, y hay un neurotransmisor muy importante en nuestro cerebro que se llama dopamina. Es una maravilla, es como un caballo, es un potro, ¿sí? Nada más que es un potro salvaje. Y la dopamina tiene un ciclo que se relaciona mucho con hormonas y neurotransmisores que te pueden poner en una posición muy positiva o en una posición negativa. La dopamina es el neurotransmisor que nos provoca, pero también nos provoca vicios, nos genera vicios, ¿sí? Si no la regulamos, por eso digo que es como un potro salvaje. Si un potro salvaje yo no lo sé controlar, ¿qué va a hacer? Me va a tirar y me va a llevar a donde él quiera. Si un potro salvaje lo aprendo a domar, ¿qué sucede? Pues lo que va a hacer es que yo lo pueda regular y entonces le voy a sacar el provecho a este neurotransmisor. Se llama dopamina justamente porque te dopa, porque te droga. Es como consumir una droga. Por ejemplo, cada que yo reviso el celular compulsivamente, cada que se vuelve intenso, frecuente, duradero, eso ya me está indicando que estoy dejando de hacer otras actividades y estoy buscando este reforzamiento positivo que me da el celular. ¿Qué es lo que hace que ese celular me drogue? O ese juego de video, o esa tendencia a cierta red social, la dopamina. Y entonces el uso repetido hace que yo me adapte y necesite más dopamina. Y entonces la dopamina me lanza más este neurotransmisor y normalmente nos atrapa en estas actividades compulsivas, como les dije, comportamientos que también son manifestaciones estresantes. Estoy estresado, ¿qué busco? Hoy les acabo de dar un caso, alcohol. Estoy estresado, ¿qué busco? Lo que busco es mi juego de video, mi red social, y eso nos quita mucha productividad. Entonces, la dopamina, podemos pasar a la siguiente, tiene este ciclo, puede ser regulado o no, y se acompaña mucho de otra hormona, la famosa hormona del estrés, es el cortisol. No solamente el cortisol es la hormona del estrés, está la noradrenalina y la adrenalina. Y el problema es que cuando yo no regulo, cuando yo no tengo control, y eso es también parte de lo que hace la norma en la empresa, la norma te hace proyectos, programas asociados a lo que realmente se identifique a través de las mediciones y darle la medicina correcta a la organización para que realmente la sanemos. Cuando la dopamina no se regula, permite que el cortisol aparezca a cualquier hora. ¿Cómo se regula la dopamina? La dopamina se regula con buenos hábitos.
teniendo cajas de tiempo, teniendo muchas actividades en el día. Casi siempre doy este ejemplo, ya casi vamos a ir terminando esta parte de la plática, y lo que normalmente doy como ejemplo es el domingo. El domingo se considera uno de los días con menos actividad para una persona, y es un día sin muchos hábitos, es un día relativamente libre. Si yo un domingo me levanto, me despierto 7:30, 8 de la mañana, y en vez de incorporarme me vuelvo a dormir, y por ahí de las 11, 12 del día me incorporo, mi estado anímico ya no está en el óptimo. ¿Por qué? Porque el cortisol no funcionó en el momento que debe de funcionar. El cortisol debe de funcionar en los primeros 90 minutos del día. Ya después deja de ser funcional. Si yo no lo regulé bien, el cortisol va a aparecer en cualquier momento y me va a tener estresado. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente ese domingo me la voy a pasar apagado, desganado, con muy pocas actividades, casi siempre tirado en la cama, haciendo una sola cosa, ¿sí? Ese es un problema de lo que se presenta en este contexto. Si yo regulo el cortisol, en vez de que me quede acostado, me dice la dopamina, hábitos, párate temprano, saca a pasear a tus perros, o lava el patio, o riega las plantas, prepara el desayuno, revisa tus correos, juega un ratito en el celular, comparte un rato con tu familia. ¿Qué sucede? Tengo diferentes hábitos, no me atrapa una sola cosa, lo cual me genera un vicio, me satura de cortisol, me derrumba, y entonces aparecen hormonas adecuadas, ¿sí? Como la dopamina, como la oxitocina, la serotonina, que ayuda a que la gente no se deprima. Entonces es muy importante. Justo lo que hace la norma es darte parámetros en la empresa para que la gente tenga todas esas actividades, todos esos hábitos, y pueda mantenerla regulada. El problema de no regular la dopamina es que nos aísla, nos centra en una sola actividad, nos va deprimiendo, nos va estresando porque el cortisol no se mantiene en el horario que debe establecerse, y como cualquier neurotransmisor o hormona empieza a aparecer a cualquier hora del día y nos provoca insomnio, que ese es uno de los principales problemas en los cuales mentalmente la gente empieza a verse afectada. Y bueno, pues esto nos lleva a situaciones automáticas, respuestas automáticas. ¿Por qué? Porque nos genera satisfacción. Entonces, vamos a la última lámina, ¿sí? Bueno, no es la última, es la penúltima, me parece. ¿Cómo generar hábitos? Muy fácil. Estos son 7 aspectos que una persona debe estar constantemente equilibrando. La norma no quiere decir que lo regule. Lo que hace la norma es que en el aspecto laboral se abran espacios y se permita que la gente sea más productiva, lo cual le va a permitir también a su vez equilibrar todos estos aspectos, que son aspectos que mantienen la salud mental, la salud emocional y la salud física de una persona. Un aspecto intelectual es un aspecto, un hábito que tenemos que generar para todos los días tener un reto o un aprendizaje. Un aspecto laboral está muy centrado principalmente en tener ese equilibrio y sentirnos productivos en el trabajo. El aspecto económico es tener un análisis correcto, un presupuesto de los ingresos y los egresos que nosotros manejamos. Nuestro aspecto social es mantener nuestras relaciones. Nuestro aspecto emocional es estar estables, contentos, motivados, con autoestima. El aspecto físico es la salud, y el aspecto moral es el servicio a los otros, en cualquier sentido. Puede ser religioso, puede ser trascendente, puede ser espiritual, puede ser de otra manera. La idea siempre es mantener esto equilibrado. De cierta forma es lo que nos ayuda a la norma, a mantener estos equilibrios.